Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Ok, muy buenas noches con todos. Es un placer darle la bienvenida al webinar titulado La ética y la filosofía en la administración pública. Agradezco junto con mi equipo que hayan tomado el tiempo para acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje, donde exploraremos la importancia de los valores éticos y los fundamentos filosóficos en la gestión pública y su impacto en nuestra sociedad. El objetivo del webinar es analizar cómo la ética y la filosofía sirven como pilares fundamentales en la toma de decisiones dentro de la administración pública, promoviendo la transparencia, la justicia y el bienestar colectivo. Esperamos que esta sesión no solo les aporte herramientas conceptuales, sino también inspiración para fortalecer las buenas prácticas. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un destacado profesional, el ingeniero César Vite Cardosa, cuyo perfil refleja una trayectoria ejemplar en el ámbito académico y laboral. Permítame compartir con ustedes algunos de los datos destacados sobre su experiencia y formación. El ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo cuenta con una maestría en ciencias políticas con mención en gestión pública y políticas públicas por la Universidad Católica del Perú, así como una maestría en gerencia de proyectos de ingeniería por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, cuenta con diplomados en ciencias políticas y gobierno de la PUC, gestión pública de la Universidad Continental y planificación y presupuesto público de la UPC. También tiene una especialización en criminología y política en la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. En cuanto a su experiencia laboral, actualmente el ingeniero César Vite se desempeña como gestor público y coordinador del programa presupuestal 0142, acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, en la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida al ingeniero César Vite, quien nos guiará a través de una fascinante reflexión sobre la ética y la filosofía en la administración pública. Ingeniero, el público es todo suyo. Adelante. Eh, bueno, Jerry, muchísimas gracias a todo el equipo de tu universidad que está trabajando en ese tema importante para la administración y el desempeño de la función pública. Particularmente me siento honrado de la invitación que me han hecho llegar y espero con esto contribuir de alguna manera al fortalecimiento de capacidades de aquellas personas que vienen ya trabajando en el sector público o aquellas que aún no empiezan en ese camino. Y de alguna u otra manera concientizar también a aquellos que están trabajando, ya están laborando sobre la función que demanda el Estado, ¿no? Para el cumplimiento de la función en beneficio siempre del ciudadano. Comenzamos pronto porque nos está ganando el tiempo ya. El tema principal es ética y filosofía en la administración pública, algunos temas teóricos, otros temas prácticos, parte de la experiencia. Entonces, damos inicio. Si puedes ponerme, por favor, la siguiente lámina. Perfecto, gracias. Entonces, el tema de la ética y la filosofía como pilares fundamentales en la administración pública. Hablamos particularmente de la ética como un pilar fundamental que constituye la base para una gestión transparente, responsable y eficiente de todo servidor público. Que, ojo, no necesariamente el ser ético implica llegar a ser un buen funcionario. ¿Por qué? Porque eso va limitado también al cumplimiento de la normatividad que exige el desempeño de la función. Existen muchos servidores que podrían decir, yo estoy haciendo un buen trabajo, cumple con la función normativa que le exige el cargo público, sin embargo, no es diligente en desarrollarla, en desempeñarse como tal. Puede ser el caso de un documento, de un trámite administrativo que puedes desarrollar en cualquier entidad pública, de cualquier nivel de gobierno, que debería demandarte de pronto una semana o 3 o 4 días para responderlo y te demoras 15 días, 20 días, entonces ya no viene de la mano con el cumplimiento normal de la función que el Estado te ha encomendado. Por eso decimos que
depende mucho de la capacidad que tenga el funcionario, el servidor o el empleado, sumado los valores éticos y morales que tiene y los conocimientos que tenga también en el cumplimiento de la función. Muchas personas confunden en decir, tengo todo esto, ¿no? Sin embargo, no va de la mano uno con el otro, pierde relación en el camino. Y más allá del cumplimiento, de algunas personas que de pronto te dicen, lo entrego hoy día, pero lo necesito para mañana. Entonces entra allí un colapso, una interrelación que no tiene manera de llevar a cabo. Por ejemplo, te piden un documento para, según el TUPA que maneja cada entidad pública, debería demandarte 3 o 4 días, ¿no? Y hay personas que lo necesitan urgente. ¿Cómo hacen? Bueno, como se dice, tienes mucho que ver que tratar con el servidor público, como en este caso un mal servidor público que no tiene valores éticos o morales y no cumple con la función que le demanda el Estado. Hace ciertas diferencias con algunos contribuyentes o algunos ciudadanos. Entonces, constituye siempre una base de la gestión transparente, por eso dice responsable y eficiente, ¿no? Y se entrelazan para formar un marco sólido de toma de decisiones y comportamiento en el sector público. Tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad también del servidor público para el desempeño de las funciones. La siguiente lámina, por favor. En la parte de administración pública, para ver el tema de definición de la ética pública, ¿no? Se refiere en este caso, me dice, a un conjunto de principios, normas morales que guían el comportamiento de los servidores públicos. Depende mucho también, como dice acá, para el cumplimiento de sus funciones de la formación que tiene la persona. Formación que no solamente tienes que verla cuando lo estás trabajando, cuando estás desempeñando su función pública, sino la formación académica que trae detrás, la formación de pronto que ha tenido en el hogar, en el seno familiar, sus valores morales instaurados por la familia, cómo debería manejarse él en el desempeño ya de la función cuando se encuentra frente a un ciudadano, de qué manera debería tratarlo, con qué trámite debería adecuar su trabajo, qué es lo que le corresponde como función. Viene en cuenta el marco normativo. Uno de ellos, como le digo, el valor de la ética lo hemos venido perdiendo en el lapso de los años, de los últimos años. Tanto así que el Estado, para asegurarse normativamente y para tener una evidencia de cómo poder tomar algún dato que está fallando el servidor, genera el código de ética, la ley del código de ética, aplicable a todo sector, a todo ciudadano y a todo empleado, perdón, a todo empleado público. Entonces, dentro de cada institución, con la base de esta ley de código de ética, ¿qué han hecho? Han tenido que instaurar a la fecha el código de ética del servidor de cada entidad, del servidor de un sector determinado, de justicia, del MIDIS, del MIN, etc. Entonces, implica allí colocar toda una serie de artículos que demandan un buen comportamiento del servidor al momento del desempeño de sus funciones. Y es más, no solamente dentro del marco del horario que establece su función de 8 a 5, sino más allá también del comportamiento que debe mostrar frente al ciudadano en común cuando está fuera de sus funciones. Nos dicen siempre que un empleado público debe tener por decir, un comportamiento no solamente en su trabajo, sino fuera también debe demostrar, pues, debe demostrar lo que es decir, una doble responsabilidad, no solamente de 8 a 5, yo respeto mi norma, respeto mi código de ética y me porto bien, hago bien mi trabajo, no. Fuera de la oficina también tiene que desempeñarse adecuadamente, tiene que respetar a los compañeros que están fuera, a los ciudadanos comunes con los cuales se encuentra, etc. Todo dentro también del marco legal. Entonces, son las normas morales que guían el comportamiento de estos servidores públicos, dice, en el desempeño de sus funciones. La disciplina establece estándares de conducta esperados para garantizar la integridad, la honestidad y la imparcialidad en la gestión de los asuntos públicos. Tratar a todo ciudadano, a todo usuario final, con la misma razón de ser que establece las normas. No pueden discriminar a uno o a otro. La siguiente lámina, por favor. Los principios éticos fundamentales de la gestión. Mencionamos aquí 4 particularmente, que son el tema de la legalidad, afiliado a todas las normas que establece el gobierno, desde la Carta Magna, que es nuestra Constitución, hasta las
normas internas de cada institución de desempeño, ¿no? Llámese un lineamiento, llámese un protocolo, llámese una norma interna, llámese un documento de gestión, etc. Entonces, tiene mucho que ver con el desempeño y con el respeto de las normas de este funcionario. Normas que están ligadas más allá a otras áreas, a otras oficinas dentro de la institución, en el caso, por ejemplo, de asuntos internos, que está a la mira de qué fallas o qué faltas pueden haber cometido los servidores públicos que vienen desempeñando una determinada función. Si aquella función está enmarcada dentro de una norma, si de pronto este servidor o este funcionario dejó de lado la norma y aplicó un criterio personal, independientemente de si hizo un buen trabajo o no, de si el ciudadano quedó contento, entonces no necesariamente está trabajando adecuadamente. ¿Por qué? Porque al momento que llega a asuntos internos, lo primero que le dice, la aplicación de lo que usted ha hecho tiene que estar de la mano con la directiva interna, con el lineamiento, con el protocolo, con el reglamento. Entonces, al ver que lo que usted ha hecho no se aplica dentro de la norma, entonces se vuelve pasible de una sanción o un proceso administrativo previo, ¿no? Entonces, no es solamente hacer el trabajo de la forma que se sienta bien el ciudadano, porque hay ciudadanos que pueden decir, necesito el trabajo ya pronto, incurren en un acto de corrupción con el funcionario, en este caso un mal funcionario, un mal servidor, ya escapan de la norma, hizo el trabajo, el ciudadano se siente contento de pronto porque lo atendieron rápido, ¿no? Rompiendo algunas reglas, pero no es lo correcto, no es honestamente legal, no es lo que corresponde para un servidor público que representa al Estado. La imparcialidad tiene mucho que ver con el tema de tratar por igual a todas las personas, no parcializarse por una u otra persona independientemente de cómo se le presente. La discriminación no está permitida en el Estado peruano. La transparencia es el desarrollo de todas sus actividades transparentadas, como se dice, de acuerdo a lo que establece la norma. No esconder, no ocultar, sino más bien publicar todos los documentos de gestión, todas las normas, todos los trabajos, todas las visitas que realiza la determinada entidad para en algún momento que tenga que pasar una auditoría o una fiscalización por parte de los organismos de control superiores, tanto al interior de la entidad como de afuera, llámese Contraloría o llámese una acción externa, esté contando con toda la documentación que demanda la función. Y la rendición de cuenta es prácticamente el resultado del desarrollo de nuestra función que nos ha encomendado el Estado. Función que está enmarcada en el reglamento de organización y funciones o el manual de operaciones y sobre la base de los otros documentos de gestión que vienen a ser los planes estratégicos, el plan operativo, etc. Entonces, todas las actividades que desarrollan las personas al interior de la entidad en cumplimiento de su función tienden a ser fiscalizadas y definitivamente a rendir cuenta, es decir, a dar cuenta de lo que han hecho durante todo el año. Por ejemplo, le pones un presupuesto asignado para una determinada actividad que demanda de una gran cantidad de dinero, toda la información que tiene debe ser colgada en el sistema, debe estar actualmente en el portal de la entidad. ¿Cuánto te asignaron como presupuesto? ¿Cuánto gastaste? ¿En qué gastaste? Y si lo que gastaste está relacionado con tu plan operativo, si tiene que ver con eso, perfecto. Entonces, cuando venga y te pidan rendición de cuenta, que es un reporte anual que presentas, ¿qué le vas a decir? Nos has asignado 10 o 20 millones para un determinado trabajo, aquí está todo el trabajo disponible para que venga en cualquier momento. Se rinde, se reporta al sector que finalmente tiene que dar cuenta también al Congreso, ¿no? La siguiente lámina, por favor. El Código de Ética para la Gestión Pública. Le decía que los principales valores morales y éticos que tiene la persona se han ido perdiendo en el camino, tanto que el Estado mismo, para cubrir y para protegerse, ha sacado una ley, la 27815, que es el Código de Ética del Servidor Público, instaurado en cada entidad a través de unos documentos internos. Y más aún, ahora ya están avanzando un poco más y ya están tomando en cuenta no solamente eso, sino también la creación de una oficina llamada Integridad, que tiene que ver con el restablecimiento del orden interno dentro de cada institución, el control minucioso que le hacen a los servidores públicos respecto al cumplimiento de sus funciones dentro del marco que establece la norma. En este caso, el Código de Ética, la ley del Código de Ética. Por eso dice acá, es un documento formal que establece los principios, los valores
y las normas de conducta que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos, donde en el marco de cumplimiento de sus funciones, dentro de la entidad, fuera de la entidad, porque de alguna u otra manera representa a la entidad en la cual está trabajando. El siguiente, por favor. Ética y filosofía como conceptos claves en el tema. La ética se centra particularmente en la conducta moral y en los principios que guían el comportamiento humano. Le decía al inicio, no es solamente el cumplimiento de la función que emana de una norma interna de tu trabajo, sino ver también el tema de, ¿qué cosa? Si lo estás cumpliendo adecuadamente dentro de lo que establece tus principios morales, tu filosofía de trabajo, tu filosofía de ser humano, el comportamiento que tienes frente a otras personas. Si lo que estás haciendo cubre la necesidad, cubre a satisfacción la necesidad de un usuario final, de un ciudadano, entonces podríamos decir que estamos trabajando dentro de lo que establece la norma. No necesariamente me porto bien, hago un buen trabajo, me voy de 8 a 5, sí, pero tu demanda de trabajo no la has cumplido, no has hecho el trabajo como se requería. El tema es no solamente entregar el trabajo, hay que entregarlo en el tiempo necesario, hay que utilizar la menor cantidad de recursos, hay que tratar muy bien al ciudadano, no hay que discriminarlo, no hay que entrar en el tema de corrupción, no hay que entrar en el tema de nepotismo, etcétera. Y todos esos detalles y aún algunos más que pueden darse en el momento, en el mismo escenario, te permiten llegar a desempeñar adecuadamente una función que como establece el Estado. Y la filosofía abarca un campo más amplio de la investigación, que tiene que ver mucho con la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la existencia de cada ciudadano, de cada servidor público, el momento de reflexión que tienes para desempeñar tu función. Yo estoy pensando en hacer un buen trabajo hoy día, inicio mis funciones en el horario que establece mi rol o mi rol de trabajo, termino pues a una hora determinada, ¿no? De la mano con la ética, de la mano con mi función, finalmente termina el día, cumplo mi trabajo con todos aquellos usuarios que he atendido de la forma que corresponde, respetando siempre, como dice la norma, los derechos humanos, atención al público, el tema de lo que establece la norma, el TUPA, etc. Entonces, viendo esos temas de ética y filosofía, podríamos decir que con el compromiso moral que tenemos en atender al ciudadano, estamos generando un valor agregado al servicio que brindamos a diario. Y con ello generamos, ¿qué cosa? Una mejor imagen, tanto del servicio que se brinda como servidor de ese puesto, generamos una mejor imagen de nuestra institución, generamos una mayor aceptación del ciudadano frente a mi entidad, frente a nuestra entidad, cuando salgan los reportes sobre grado o nivel de aceptación o porcentaje de corrupción que cree que existe en las entidades públicas, no tendríamos tanto como lo tenemos ahora, que estamos en el nivel de 70, 80, 90, 90 y tanto por ciento. ¿Por qué? Porque el servidor público no se centra en el cumplimiento del servicio que debe dar al ciudadano. Se centra mayormente en sus valores o en sus principios personales, en lo que él cree que es conveniente para él. A muchos nos ha pasado que en algún momento cuando hemos querido o recurrido a un servicio público, nos han hecho esperar más del tiempo que corresponde, nos han de pronto hecho a un lado por atender a otras personas, han cerrado las puertas por un tema de feriados, etcétera, por un tema que no corresponde de pronto, y no han tenido que les digo, la paciencia para poder entender al ciudadano y atenderlo adecuadamente como corresponde, según lo que establece la norma. La siguiente tienes, por favor. A ver, el tema que viene acá, identificación del dilema ético. Vemos una figura que normalmente estamos acostumbrados. Estamos, digo ahora, porque estamos hablando casi un tiempo presente. Muchos dicen que de años atrás el presupuesto del Estado que se perdía por causa de la corrupción era un promedio de 25.000 millones de soles al año. Estoy hablando de hace unos 10 años atrás. Con lo que hemos visto, o con lo que vemos a diario en las noticias, en los temas de corrupción que pasan a diario, en los temas de extorsión, ¿por qué? Porque algún funcionario público no cumple con su función encomendada adecuadamente. Y hablando del tema de la delincuencia, por ejemplo,
Entonces, no cumples adecuadamente con ese trabajo que te encomendó el Estado, entonces se está generando un tema delictivo por un lado. El tema de corrupción, el tema de las extorsiones, la delincuencia juvenil, la delincuencia que suele haber en las calles, los homicidios, los asesinatos. Entonces, no se dan de la nada por la nada, simplemente que son el reflejo de alguna entidad pública, algún servidor o algún empleado que no está cumpliendo adecuadamente su función. Existen programas presupuestales que ahora cubren las necesidades de los determinados servicios de emergencia, que son, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Es un programa que tiene millones de soles. ¿Para qué? Para, en el marco de algunas de sus actividades que tienen definidas, iniciar, por ejemplo, el patrullaje, iniciar las pesquisas a nivel nacional en las zonas determinadas e identificadas como rojas por el Ministerio del Interior. Entonces, tenemos ese programa presupuestal, tenemos financiado, tenemos personal, y sin embargo, vemos que el incremento de la delincuencia está subiendo. En los últimos 2 años ha subido, estamos ahorita en el promedio de 83%, 84% el reporte de agosto me parece que sacó INEGI. Entonces, para invertir tanto dinero del Estado, millones, en atender un problema público, que es el tema de la seguridad ciudadana, y no haberla reducido por lo menos un punto, por lo menos 5 o 10 puntos porcentuales, entonces podríamos decir que ese programa tendríamos que revisarlo, tendríamos que rediseñarlo. Pero no es allí el problema. El problema no es el diseño del programa. El problema viene a ser con el cumplimiento de la función de los operadores principales de este programa y los servicios que deberían brindar, el tema de patrullaje, el tema de visitas, el tema de operativos que pueden hacer en algunas zonas rojas, etc. Se da en varios estamentos del Estado. Hace poco, si es que lo recuerdan aún porque está fresco, el tema de Caliwarma. No es quizá, no sería necesario mencionarlo, pero es de público conocimiento, no estoy faltando nada, ¿no? El acto de corrupción presentado en un determinado departamento con un proveedor y con un mal funcionario del Estado. Entonces, están poniendo en juego la salud de quién, la salud de los beneficiarios, en este caso los niños, los escolares, en contraparte a un beneficio económico, que representa prácticamente la figura que estamos viendo. Entonces, en todo beneficio que suele haber en acto de corrupción entre el que corrompe y el corruptor, etc., entonces se presentan los beneficios económicos o dádivas o obsequios o regalos de una u otra forma que no pasan en el Estado, que no debería pasar. Aquí lo que está pasando en esta fotografía que tiene que ver con las noticias es el beneficio personalizado. Dejamos de atender adecuadamente como establece la norma, rompemos la norma porque estamos aplicando un criterio personal y rompemos también nuestros principios morales, nuestros principios éticos. Acá me dice, el primer paso en la aplicación de la ética en situaciones cotidianas, porque se ven a diario, es reconocer cuando se está frente a un dilema ético. Se nos presenta alguien que nos ofrece un determinado beneficio, un bien, un patrimonio, una cantidad de dinero. Entonces ahí entramos en un dilema. ¿Sucede qué cosa? Las personas suelen pensar, si no lo acepto, otro más lo va a aceptar. Si no me ven, no va a pasar nada. Pero, ¿cómo te sientes tú por dentro? ¿Cuál es el sentimiento que llevas por dentro al haber hecho eso? El que entró con dinero para ofrecértelo a ti, se va tranquilo porque se va feliz. Ya lo conseguí, ya tengo el permiso, ya conseguí la autorización, voy a hacer esto y tanta cosa. Pero tú que recibes el dinero, podrás ser feliz auténticamente hablando, diciendo, llego a casa con un dinero para la familia, para llevarle a mis hijos, para darles un plato de comer con eso, o para comprar mis bienes. Finalmente terminas siendo descubierto por el Estado a través de otras instancias, procesado penalmente y recluido en un establecimiento penitenciario. ¿Cómo ha pasado? ¿Con quién? Si no recuerdan, los últimos 3 presidentes de la Federación Peruana de Fútbol. Hasta esos niveles hemos llegado. Entonces, implica estar atento a situaciones donde los valores o principios éticos pueden entrar en conflicto, ¿no? O donde las consecuencias de una decisión pueden tener implicancias éticas significativas, y no solamente éticas, porque no solamente está en el tema que te digan, eso no es ético lo que has hecho, cobrar o dejarte coñar por alguna, o corromper por alguna persona o alguna empresa. No.
Finalmente terminas en un proceso penal que te abandona pues, en un centro penitenciario. La siguiente, por favor. La ética y la responsabilidad social en la administración pública. De la mano también con la responsabilidad social, entendemos nosotros, por ejemplo, la responsabilidad social de la empresa, ¿no? O la responsabilidad social de la administración pública. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie, con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, en diferentes niveles, tanto en gobierno nacional, regional o local? Tenemos de todas maneras que actuar según lo que establece la norma, y más aún sabiendo que el Estado nos ha encomendado una función pública que no todos tienen la suerte de desempeñarla, ¿no? Entonces, tendríamos que desarrollarla adecuadamente. Pero vemos en este caso que muchas personas eh, autorizan, por ejemplo, permisos, lo que se acaba de dar, para el tema de la minería ilegal. Entonces, no estamos cumpliendo adecuadamente con nuestra comunidad al cubrirlos o al protegerlos socialmente sobre los problemas que podrían devenir de la minería ilegal. ¿Qué sucede en zonas donde se practica la minería ilegal? Ustedes lo han visto. Hay momentos de desaparición de personas, hay eh, muertes de personas, hay nivel de extorsión que ha subido tanto. Entonces, no estamos cumpliendo adecuadamente. Si nosotros como Estado cortaríamos esa posibilidad de que fuesen a incrementarse ya los mineros ilegales o informales, ilegales en este caso, entonces estaríamos contribuyendo a reducir un poco el riesgo a la misma sociedad. Labor que tiene que ver también mucho con la Policía Nacional del Perú, labor que tiene que ver con los funcionarios de quién, del Ministerio de Economía, labor que tiene que ver también con quiénes, con los congresistas que son los responsables de generar la normativa, las leyes y todo documento de gestión que te diga, este es tu lineamiento, camina con esto, manéjate con esto. Entonces, si no tenemos un trabajo consensuado en todas las entidades públicas, las que generan normas, en este caso la legislativa, que son el Congreso, las que ponen en aplicación o implementación de la norma, que son todas las entidades públicas involucradas en esta norma, no vamos a llegar a ningún lado. Sumado a ello, el tema de control que tiene que ejercer la Policía Nacional. Entonces, es difícil poder llegar a un desarrollo de la sociedad que nos permita vivir en paz, que nos permita vivir tranquilos, sin ningún problema de inseguridad, sin ningún problema de desapariciones, si es que el resto de los interesados, si es que el resto de los involucrados no participa o no le aporta valor a lo que debería ser, en este caso, proteger a la sociedad. La razón de ser de un Estado peruano también es el cumplimiento de la función pública para poder atender y proteger al ciudadano. ¿Lo estaban protegiendo? No lo estaban protegiendo. ¿Estamos actuando a favor de ellos? No estamos actuando a favor de ellos. Las marchas salen todos los días. Los ciudadanos se quejan del gobierno, se quejan de los legisladores, se quejan de las entidades públicas. Entonces, estamos viendo la migración que estamos viendo ahora de gran cantidad de jóvenes que están saliendo de Perú hacia otros sitios. ¿Por qué? Porque no tienen la protección del Estado, no tienen el respaldo social ni moral del Estado. Donde van, encuentran siempre la mano que es la mano de un mal funcionario, digo yo, que estira la mano solamente para recibir. O sea, ya tienes un dinero que te asigna el Estado, que es tu salario. El Estado cumple contigo, mal que bien, por el salario que es disconforme para algunos, pero te ofrece tu salario, te ofrece tu sueldo, y tú lo recibes puntualmente, el día 20, 21, 22 o 25 de cada mes. El Estado cumple. La pregunta es, allí viene la pregunta filosófica. ¿Tú estás cumpliendo con el Estado? ¿Te sientes bien al no cumplir con el Estado? ¿Te sientes bien al crear tú tus propias reglas para desempeñar la función pública que el Estado te dice, acá tienes una norma, acá tienes un reglamento, acá tienes un código, trabaja con esto, que ni siquiera lo has leído? Entonces, vamos por mal camino hacia una sociedad, camino donde a la perdición, como dice. La siguiente, por favor. Desafíos éticos contemporáneos en la administración pública. Tenemos lo que es común ahorita, que creo que está en el primer nivel sobre el tema de corrupción, ¿no? Un gran porcentaje de la población cree que la corrupción es uno de los principales problemas, que lo conocemos siempre, lo hemos hablado ya hace un buen momento. El tema de condicionar el comportamiento del funcionario público para beneficiarme yo como ciudadano por la obtención de un servicio.
Un servicio que de pronto viene a ser gratis, un servicio que simplemente lo tienes porque el Estado te lo está otorgando. Entonces, y no solamente en eso, sino también en el tema de las obras, por ejemplo. Hay obras, hay carreteras, hay edificaciones, hay colegios, hay puentes, qué cosa, que deberían durar ¿cuántos años? 10, 20, 30 o 50 años. Pero se caen al año, se caen a los 2 años, comienzan a destrozarse al año y medio, 2 años, y luego estás pidiendo el tema de mantenimiento. Sale muchísimo más caro los colegios de ahora que los colegios de antes. El nepotismo, conocido muy poco por el favorecimiento que tienes tú frente a familiares directos que tienes, creo que es hasta 4.º grado, para conseguir a favor de ellos un puesto de trabajo dentro de tu institución. Es decir, actuar personalmente a favor de ellos para conseguirles un puesto de trabajo. Muy observado por Contraloría, porque hay una declaración jurada cuando tú entras a una entidad pública que te hacen firmar indicando que no tienes ningún familiar dentro de, o que no participas tú en la designación de ningún familiar directo contigo o hasta 4.º grado de consanguinidad. Y los conflictos de interés tienen mucho que ver también con las decisiones que tomas allí frente a alguien de tu entorno para que se beneficie. Hay un caso, les cuento, una persona que era miembro de una comisión de nombramiento en una entidad pública. ¿Ya? Entonces me dice, tuve que renunciar a esa comisión. ¿Por qué? Ya estando con resolución presidencial firmada, simplemente porque un familiar directo, en este caso era su cónyuge, estaba postulando para una de las plazas vacantes. Y él en este caso esa persona iba en este caso a tomar decisiones sobre el nombramiento porque se iba a hacer cargo de las evaluaciones, las entrevistas. Entonces, no puedes ser parte de ninguna comisión que tenga que ver con nombramiento o con adjudicación de plazas frente a alguien que viene a ser tu familiar directo. Entrarías en conflicto con el mismo estado en conflicto contigo mismo, ¿no? En este caso podría ser nepotismo o podría ser un conflicto de intereses. La siguiente, por favor. Y herramientas para promover la ética. Ya he visto todos los problemas anteriores, entonces gran parte de la responsabilidad ahora, tanto de los funcionarios, de los buenos funcionarios, que son muchos, funcionarios públicos que existen a nivel nacional en todas las entidades públicas y promovida también por el Estado, es buscar herramientas e implementarlas según corresponda en el desempeño de la función pública de sus servidores. ¿Para qué? Para garantizar, en primer caso, el mejor servicio ciudadano, sin corrupción, sin ningún delito, sin ningún tema de temores por procesos administrativos, y mejorar también la imagen de la institución poco a poco. No es de un día para otro que te vas a mejorar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas opciones, como el caso de que podríamos poner o pensar nosotros como herramientas para promover la ética en la gestión pública en nuestros trabajadores. Yo tengo 10 o 20 o 30 o 50 trabajadores, entonces, ¿qué hago? Busco la forma o la manera de concientizarlos a través de capacitaciones. Busco profesionales, hago capacitaciones in-house, hago capacitaciones focalizadas para un determinado grupo, identifico cuál es el problema, identifico los servidores, identifico las zonas, los envío para una capacitación, les hago reflexionar un poco sobre el rol principal que tienen como servidor público, cuál es la forma en la que deben conducirse ellos frente al ciudadano para mejorar el servicio, para mejorar la imagen, ¿no? Otros temas que existen, por ejemplo, la siguiente, puedes pasarla por favor, hay un tema allí. Eso es lo que yo les hablaba de las capacitaciones frente a tu equipo de trabajo. Entonces, tenemos que entrar aquí con un servicio ya más fino, más delicado para buscar la mejora en el desempeño público. Esto implica necesariamente el romper quizá con algunos intereses dentro de la institución. Primero, te van a decir, no tenemos un presupuesto adecuado para poder cubrir esa necesidad que tú estás demandando, ¿no? Segundo, ¿para qué? Si no sirve, el presupuesto que nos asigna el Estado es muy poco y lo tenemos definido ya para algunas actividades principales que son parte de la función que nos demanda. Sí, pero cumplimiento de la función ¿con quién? Con personas que son corruptas, con personas que no tienen buenos valores, con personas que no tienen ningún comportamiento ético frente a un ciudadano. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? No vamos a llegar a ningún lado si es que nosotros no nos concientizamos sobre el problema que tenemos y tampoco tomamos cartas en el asunto, como se dice, implementar medidas a través de herramientas que permitan reducir la incidencia de
esos problemas éticos o morales dentro de la institución. La siguiente. Y el tema de la sostenibilidad en la administración pública. Ya. Igualito, los organismos que tienen que ver acá, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El tema del planeta, la no contaminación del planeta, lo que hablábamos de la responsabilidad social hace un momento. Entonces, la atención de personas, la prosperidad que se debe mantener en la institución, en el Estado, en el país, en el gobierno, en los ciudadanos para el desarrollo social de ellos a través de qué? A través de mejores obras, mejores obras de servicio público. Hablamos de atención para pistas, veredas. Gran parte de las personas que llegan a cometer delitos o faltas graves o faltas, como en el caso de los adolescentes eh, o de los juveniles que están ahora detenidos en un centro de menores, implica mucho el entorno en el que viven. Entonces, un entorno en el que no le das condiciones adecuadas como campos deportivos, servicio básico de luz, servicio básico de agua, pistas o veredas, implica que ellos migren hacia otros lugares a buscar algo que no pueden conseguir dentro de. No buscan las pistas, no buscan las veredas, buscan el dinero fácil. Conseguirlo porque no tienen oportunidades laborales. Un trabajo público te exige por lo menos una formación académica, te exige experiencia, que no la tienes. Entonces, ¿dónde vas a conseguir experiencia si nadie comienza a contratar? Entonces, parte de eso tiene que ver con ese tema de la sostenibilidad en la administración pública. El siguiente, por favor. La implementación de políticas éticas en la administración pública. Una de ellas ha sido la inclusión de la ley del código de ética y baja internamente a cada institución en los códigos de ética del servidor de tal sector, del sector 1, del sector 2. Entonces, esas normas tienen mucha incidencia en el tema de la aplicación y el control de los servidores. Pero de nada sirve entregarles una norma, armar normas, capacitarlos y finalmente el servidor solamente va a velar por sus intereses personales. Entonces, los intereses personales tienen mucho que ver con quién, con su conducta inicial que viene desde abajo, que viene de sus raíces. Las personas te dicen, hazlo solamente, que pase y listo, y no lo observes, ¿no? En muchas entidades públicas se dan esos casos. Se ve a diario, como le digo, la noticia, se ve si buscamos cualquier entidad que ustedes estén pensando ahorita, entidades que han visto de pronto involucradas en la televisión por alguna razón, van a decir, hay una entidad que yo conozco, hay otra más por acá y hay otra más por acá. Damos una vuelta, damos un giro, miramos a otro lado y vamos a encontrar más. Consultamos con otras personas y vamos a encontrar de pronto más. Y si entramos, si ingresamos a una entidad y comenzamos a hacer una auditoría, vamos a encontrar personas que están involucradas y no solamente una, dos, sino pequeños grupos de mafias o de redes de mafias ya creadas hace buen tiempo, hace buenos años. Yo recuerdo hace buen tiempo, me parece que fue una municipalidad del norte, un servidor, quizá alguno recuerde, un servidor se llevaba a diario paquetes de hojas, bon A4. La asignación del material logístico que era para la oficina se la llevaba a su casa. Un paquete diario, un paquete a la semana, dos paquetes a la semana, no lo sé. Pero llegaron a descubrir el robo por la falta de material que tenían en la oficina. Y finalmente le calcularon a él un robo, porque era un robo, de aproximadamente una camionada de papel bond. Le aperturaron proceso y lo detuvieron penalmente. ¿Por qué? Por el tema del delito. Sustracción de bienes que pertenecen o patrimonio del Estado. Esos son bienes que el Estado te da para el cumplimiento de tus funciones. Así como te asigna un escritorio, así como te asigna una computadora, tú no te la puedes llevar a tu casa. Tú no te puedes llevar ese bien, ese mueble a tu casa. Otro caso que he tenido de un servidor CAS, ya contratado como chofer de una entidad, le dieron el auto para que lo conduzca durante la semana y venía, y de pronto el jefe de transporte se encuentra, ¿qué cosa? Que en la cochera faltaba un vehículo. Comenzaron a revisar, lo llamaron, al chofer no contestaba, dieron por desaparecido, comenzaron a investigar, fueron a visitarlo, y finalmente apareció a la semana siguiente, el día lunes, fue de viernes para lunes. ¿Cuál fue su pretexto? Que lo había utilizado para irse con la familia de paseo a la playa. Una, que está usando bienes del Estado
que no son para esa función. Todo bien del Estado tiene una función pública asignada o una finalidad asignada. En este caso, la finalidad pública es el servicio de los servidores, trabajadores y funcionarios de la entidad durante el horario de trabajo o por comisiones fuera del horario de trabajo, pero no para que lo estés usando tú como un bien particularmente tuyo, que no lo es. Automáticamente, por cláusula de contrato, se iba. Y se fue. ¿Entiendes? Entonces, una implementación de política adicional sobre la base de estas políticas éticas que nace también en la administración pública está relacionado con la inclusión de una cláusula en todos los contratos, ya sea de obra, ya sea de contratación de bienes o de servicios, compra de bienes o contratación de servicios, que tiene que ver mucho con la ley, con el artículo de anticorrupción, una cláusula anticorrupción que le ponen, basados también en la ISO 37001, que tiene que ver con las normas antisoborno. Entonces, automáticamente ahora, si ustedes lo ven, estás focalizándote, estás mirándote o te están viendo, te están observando de todo lado. ¿Ya? Sin contar el sistema de videovigilancia que tienen que colocar, que es un gasto público adicional dentro de una entidad pública para ver qué estás haciendo, qué pasó, qué es bueno, porque de pronto puede pasar algo en lo que puedes intervenir y evitar algún tema, pero lo usan porque el servidor público no cumple adecuadamente sus funciones, no trabaja en el horario, se desaparece o comienza a llevarse las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que tiene que implementar cada política, cada entidad pública, y definitivamente demanda un gasto mayor. Por eso el presupuesto público no alcanza mayormente para el objetivo final que tiene que ver con la entidad. El siguiente, por favor. Y la ética en la era digital, desafíos y oportunidades. ¿Han escuchado los temas de que te puedes ir a Wilson o al centro de Lima, a Compuplaza, a esos centros donde están los piratas, y puedes conseguir la lista completa de todos los ciudadanos que puedan tener un DNI, o que puedan tener una cuenta bancaria, o que puedan tener de pronto que hayan estado detenidos? O pásame la lista o la relación de todos los ciudadanos que viven en tal departamento o en tal distrito, o los que tienen tal cantidad de cuentas. Entonces, parte de esa información, como se dice, es de conocimiento de quienes, de los operadores que están dentro de una entidad. Imaginémonos el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es RENIEC. ¿Cómo es que encontramos parte de la información de ellos en el centro de Lima? ¿Cómo es que encontramos información de los adolescentes infractores en el centro de Lima, en esas galerías de Wilson? ¿Cómo es que encontramos información sobre los ahorristas de una determinada entidad bancaria también en esa zona? Entonces, allí las personas que trabajan no están adecuadamente cumpliendo su función. O si le están cumpliendo una parte para el Estado y la otra parte para beneficio personal. En ese beneficio personal entra en juego la ética, la calidad del servidor público, la calidad del operador. ¿Es ético lo que estás haciendo? Filosóficamente hablando, ¿te sientes bien cuando lo haces? Definitivamente que ellos ponen a un costado eso, ponen a un costado la prioridad que es brindarle un servicio al Estado, y simplemente absorben el beneficio económico que están obteniendo. Y lo tienen. Entonces, eso trastoca totalmente la función pública para la cual tú estás allí sentado en esa mesa, en ese escritorio, en esa silla. Entonces, camino así, no vamos a llegar a tener una buena entidad que mañana tenga un nivel de representatividad para el ciudadano. El ciudadano simplemente va a decir, no me representa. El Poder Judicial no me representa. El gobierno, etcétera, no me representa. Y lo ven las encuestas, lo dicen las encuestas. No es de ahorita, es de hace ya varios años que tenemos eso. Siguiente, por favor. Y la ética global y cooperación internacional en la administración pública. También tiene mucho que ver. Vemos en este enlace ya, un apretón de manos, un fuerte apretón de manos como cerrando un trato. Lo hemos visto en el proceso que lleva varios años de Odebrecht con el gobierno peruano respecto a la construcción de varias obras, carreteras, pistas, puentes, edificaciones, etc. Entonces, volvemos al punto en que no podemos solamente señalar o decir tal ciudadano o tal funcionario público, servidor o empleado del nivel técnico más bajo es el que resulta ser
el corrompido en este caso. No. ¿Por qué? Porque si vamos a un nivel más alto, encontramos a todo nivel. Hemos visto alcaldes, hemos visto regidores, hemos visto funcionarios públicos de alto nivel del Congreso, el secretario general de gobierno, de Palacio de Gobierno, también. Entonces, el mismo presidente que ahora está detenido, me permito mencionarlo porque es de público conocimiento, el señor Toledo. Entonces, detenido y con una cadena de casos procesales judiciales por detrás. Y si vemos los últimos presidentes que han estado en Palacio, ninguno se salva, ninguno. Los alcaldes, igualito. Los gobernadores regionales, igualito. Entonces, parte de esas personas son las que, al beneficiarse personalmente, han dejado en el vacío o han dejado caer en la incertidumbre sobre la atención de lo que es el servicio público que se le debe entregar al ciudadano a muchas personas. Beneficia uno y generamos un caos total para la comunidad entera. ¿Tienes una lámina más ahí? Ya, las conclusiones. Conclusiones y recomendaciones finales. Entonces, la integración continua de la ética, el fortalecimiento de la formación ética y la promoción de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, la integración continua de la ética tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y con los valores éticos y morales que la entidad misma tiene que inculcar a los servidores. Ya tenemos un servidor que entró por esa puerta, es parte de la planilla de trabajadores de esa entidad. No lo conozco cómo viene de afuera, pero sí debo conocerlo bien cómo es adentro. Entonces debo estarlo monitoreando permanentemente. Debo estar permanentemente generando acciones de inducción sobre el buen comportamiento, la vigencia del código de ética, la vigencia del reglamento interno, la vigencia de los planes que tenemos que desarrollar para desempeñar nuestro trabajo. No soltarlo, no dejarlo de lado. Si lo dejamos de lado, va a ver que no tenemos ojos sobre él, que no tenemos fiscalización sobre él, que no tenemos un control. Lo que pasa en la calle. La delincuencia, al ver que la policía no hace su trabajo adecuadamente, entonces, ¿qué suele hacer? Hace y deshace del ciudadano común como quiere. Entra, roba y mata. ¿Por qué? Porque falta su contraparte, que no está trabajando adecuadamente. Entonces, en la parte de fortalecimiento de la formación ética viene la parte complementaria, que es el inculcar o el poner, por ejemplo, herramientas como las hemos visto, el tema de los cursos de capacitación, los talleres in-house, las evaluaciones que se puedan hacer personales, las visitas domiciliarias para ver cómo vives. Otro tema les cuento estos casos. Serví lanzaba hace buen tiempo los concursos para gerentes públicos. Y no solamente bastaba con que te registres y vayas a las evaluaciones, no. Ellos pensando en que tú eras un potencial gerente público, iban a tu casa, te visitaban, preguntaban si vivías allí, le tomaban fotografías a tu casa para ver en qué estado la encontraban. Y si salías como gerente público, anualmente te iban a visitar para ver qué cambios has tenido en tu casa, qué patrimonio se ha incrementado. Y no solamente con lo que ven, sino también con tu declaración jurada de rentas y bienes, que es anualmente, 3 veces al año. Al inicio de tu función, a mitad de tu función y al cierre de tu función. Entonces te están monitoreando permanentemente para ver cómo estás. Contraloría General de la República. Terminas tu designación como funcionario público, ellos se asignan un buzón electrónico, un correo electrónico. ¿Para qué? Para a través de ese correo notificarte automáticamente de los posibles procesos que se te hayan aperturado post función. Y no es que tu función termina y me voy a mi casa tranquilo, me voy de vacaciones, me voy a trabajar a otro estado, no. Simplemente que ellos te siguen, dependiendo del nivel de función que has tenido, hasta 10 años, de 5 a 10 años así. Están viendo ahí notificándote. ¿Cómo estás? Llegó un proceso, se te encontró responsable de tal cosa, toma, presenta tu descargo. Eso es lo que hacen. Entonces, parte de eso tiene que ver mucho con las acciones que toma en cuenta la entidad. Pero la pregunta es, ¿la entidad tiene presupuesto? ¿O hay algunos intereses para asignar presupuesto para generar oficinas o capacitaciones o incrementar acciones que permitan reducir un poco la incidencia del mal comportamiento, hablando éticamente, de los servidores públicos? No las veo, no las hay. No las hay. Simplemente dejan una de muestra porque lo exige la norma. Y tercero, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
promover un poco la transparencia en la función pública, es decir, que todos los actos que tú hagas, en base también a la ley de transparencia de información, sean claros, sean transparentes, se publiquen en el portal de la institución y los tengas allí ya definidos. Entonces, cualquier información que soliciten, ustedes como funcionarios o como trabajadores o ciudadanos pueden entrar a cualquier entidad y buscar información que es en quién visitó a tal ministerio, quiénes son los trabajadores, cuánto es la planilla que hay ahí, qué procesos de compras han hecho, qué venta, por ejemplo, para el caso de chatarras, las entidades públicas también hacen su proceso de venta. En este caso de chatarras, para ver qué cosas están haciendo. Entonces, hay muchas personas que suelen entrar, que son investigadores, son académicos o son periodistas, y dicen, voy a buscar información en una entidad sobre, por ejemplo, en el MIM, en el Ministerio de la Mujer, cuántas personas adultas mayores han atendido en el último año, cuántas personas adultas mayores han fallecido en el último año estando bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, cuántas personas se han beneficiado con el programa, cuántos han sido reinsertados en su núcleo familiar, porque de eso es lo que se trata principalmente, ¿no? Y cuánto es el nivel de incidencia o dónde es el mayor nivel de incidencia de contar con esos adultos mayores, en qué distrito y cuáles son las condiciones adecuadas o las condiciones con las que se les recibe de la calle, cómo vienen, ¿no? Eso te lo piden y tienes que entregárselo así como te lo piden. Buscas información y la entregas formalmente. El pedido formal, simplemente por correo, te hacen el pedido y tú debes entregarlo por como corresponde. No lo haces, simplemente presenta una queja al Ministerio de Justicia, que es el que maneja esos reportes, y de ahí ya te viene pues, un documento para que cumplas con lo que establece la norma. Así es. Y la transparencia y rendición de cuentas tiene mucho que ver también con el desempeño, es decir, con la rendición de tu trabajo que has hecho durante todo el año. Llega el Estado, te dice, ¿qué hiciste durante todo el año según tu plan? ¿Tenías que hacer esto? ¿Lo has hecho? Sí. Aquí está colgada la información. Perfecto. Ya colgaste. Pero no solamente lo que yo veo en la pantalla. Es pedirte también, si es que llegan a fiscalizarte, dependiendo de la entidad, la evidencia que has tenido para poder llegar a ese resultado. A ver, tú me dices que has hecho 50 supervisiones. Perfecto. Necesito los 50 informes de supervisión que has hecho durante todo el año. Ya. Acá está. Sí, pero ¿qué acciones has tomado? Entonces, todas estas cositas te van preguntando y tiene mucho que ver con tu función. Y la función para estar dentro de un nivel estatal, no solamente llegar, marcar entrada 8, retirarte a las 5 y no hacer nada. O simplemente hacer algo muy bajo y listo. No, recuerda, tienes una formación gracias a las universidades financiadas por el Estado. Y es una formación que te permite estar en ese puesto y no dejar que pase otro, porque te lo ganaste tú. Y es una formación que te permite estar ahí desempeñando esa función pública, ya, al servicio de quién? De un ciudadano, sobre la base de tu formación académica. Entonces, procuremos hacer bien el trabajo, procuremos, si es que en algún momento nos involucramos con el Estado, desempeñarnos adecuadamente, de tal forma que dejemos huella, hagamos un buen trabajo y no salgamos, como se dice, por la puerta falsa o simplemente que nos encuentren por allí en algunos malos pasos, en algunos conflictos éticos o peor es el caso con los temas de corrupción que involucren incluso que podría involucrar incluso nuestra libertad. Y eso sería peor. Es mejor llegar tranquilo a casa, con la conciencia tranquila, después de haber desempeñado un buen trabajo y decir, hoy he cumplido con mi trabajo, me siento contento y poco a poco van a ver cómo van haciendo línea de carrera. Entonces, eso es todo. Si es que hay alguna otra lámina, Jerry, por favor, me avisas. Si no, yo termino aquí. Si es que hay alguna pregunta, pues ya me la paso, por favor. Ingeniero César, sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buena ponencia, quería felicitarlo antes. Y tenemos un par de preguntas que queríamos hacerle. La primera sería, ¿qué estrategias recomienda para fomentar una cultura de integridad entre los funcionarios públicos? Ya. Mira, simple, es una relación que siempre se ve en el tema de las entidades públicas. ¿Cómo consigo yo trabajar con personal que sea íntegro en el desempeño de sus funciones, que cumpla con todas sus funciones, que sea un personal ética y moralmente competente, que tenga pues una buena atención para el ciudadano, para el servidor, que no incurra en faltas, que no esté por ahí en temas de delitos? Entonces, gran parte de esto ya está cubierto. Les decía, cuando uno postula al Estado,
llenas una serie de declaraciones juradas. Una de ellas es el tema del nepotismo, que contribuye también al ser íntegro. Otro tema es el tema de declaración jurada, de no estar, por ejemplo, en proceso de no haber sido, de no tener o no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales. Otra más tiene que ver con el tema de que no seas un deudor moroso, dice así, en caso de juicio por alimentos. Es decir, que no tengas la irresponsabilidad de tener familia y no pasarle los alimentos. Eso también te declaran. Otro caso es que no haya sido sancionado por el Estado, ¿no? Antes podría ser sancionado por el Estado, te votaban, tranquilamente pasabas tu sanción y retornabas luego. Pero ahora, como le digo, el Estado va cerrando un poco más la brecha para no darte más espacio con los antecedentes de años atrás de malos funcionarios que hacen, van cerrando y ya sacaron una declaración donde dice, declara de que no ha sido sancionado y que no figuras en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados. Creo que es el RNC. Entonces, si tú estás en ese reporte, automáticamente no tienes acceso a otra entidad pública. Igual el otro de nepotismo, estamos en el tema de sanciones, el tema de no tener pendiente si es que ha sido sancionado, si es que ha sido privado de libertad en algún momento, no estar con una deuda de la reparación civil, ya hablan así, del 10% que exige el Estado, ¿no? Entonces, todas esas herramientas son las que utiliza una entidad pública para filtrar primero, a ver quién está entrando por esa puerta, quién va a ser el nuevo integrante o miembro de esa entidad, de nuestra entidad. Muchas personas quieren a su entidad, a su institución, la cuidan, la protegen, particularmente aquellos que tienen la responsabilidad de seleccionar personal, porque contra ellos se viene, mira, ¿qué persona trajiste? Me salió que es deudor de alimentos, me salió que tiene problemas en la justicia, que tiene antecedentes penales, me salió que de pronto es un maltratador y no sé cuánto, ¿no? Poco a poco se van cerrando. E internamente ya trabajar a través de la oficina que existe, y es una oficina de integridad también que se llama, así le han puesto, así le han bautizado, para fomentar un poco el valor o la cultura de ser íntegro en el desempeño de tus funciones, ¿verdad? Y con todo lo que demanda ello también. Si tienes otra pregunta más, por favor. Sí, claro. Para cerrar con una última pregunta, quería saber, en su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos para garantizar la transparencia en la administración pública? Ya, mira, uno de los principales obstáculos para garantizar el tema de transparencia es que no tienes una fiscalización, no tienes un monitoreo, no tienes una supervisión permanente. No tienes a alguien que esté pidiéndote cuentas, como se dice rendición de cuentas. ¿Ya? Te dejan simplemente desempeñando tus funciones, no te supervisan, dejan que tú emitas documentos, no revisan, por ejemplo, tienes una carga administrativa. Si yo veo que la secretaria está derivando documentos para 3 o 4 personas, entonces, y no veo ningún reporte de ellos, ¿dónde está el documento? ¿Dónde están las respuestas? ¿Estás archivando los documentos? ¿Qué respuesta estás dando? ¿Estás votando los documentos? ¿Lo estás desechando? ¿Y cómo sé yo que no estás trabajando inadecuadamente con eso? Entonces, tiene mucho que ver de los jefes, en este caso todavía jefes, porque no son reconocidos como líderes en una entidad pública, porque se manejan sobre la base de normas. Entonces, parte de responsabilidad es del inmediato superior, del jefe inmediato superior, y no incurrir con ellos, es decir, tráeme tu documentación, necesito tu reporte que has hecho, me reúno contigo cada semana, cómo estás desempeñando tu trabajo, qué es lo que falta, tenemos problemas acá con este sector, necesito que levantes la información. Entonces, estar monitoreándolo permanentemente. Yo les cuento un casito. A ver. En una entidad pública, no menciono cuál es, pero colocamos nosotros en las puertas de acceso de cada oficina, porque eran 4 oficinas que pertenecían a una, colocamos unos biométricos, unos identificadores digitales con huella, un huellero que le llaman, para poder acceder a la oficina y poder trabajar y acceder a todos los equipos y todo el material que teníamos ahí. Entonces, era información que se manejaba de manera muy, muy reservada. No todos tenían acceso. Entonces, muchas personas que están afuera, dentro de otras oficinas, observaron eso y dijeron, pero ¿por qué estás gastando dinero? No se gasta en eso. Sí, la puerta tiene chapa. Perfecto, tiene chapa. Déjalo ahí. Pasó una semana y media. Revisábamos las cámaras periódicamente, con cámaras, revisábamos periódicamente. Y encontramos qué cosa. Encontramos que uno de los servidores ingresaba a uno de los armarios, lo movía, sin llave, movía el armario y lo abría. Y cogía información
clasificada. Bajaba los archivadores, abría, buscaba lo que él necesitaba y le sacaba copias y se lo llevaba. Era una persona que trabajaba pues 24 por 48, ¿no? Entonces, cuando encontramos esas imágenes, esos videos, y los pasamos a la Oficina General de Administración, le dijimos todo. ¿Qué hacemos con esto? Automáticamente procedió una apertura de proceso administrativo. 6 meses de sanción. Entonces, hay personas que creen que no lo estás viendo y hacen lo que quieren. Por eso, tiene relación con que yo soy en este puesto de servicio, perfecto, pero si no tengo una supervisión de costado, ni de arriba ni de abajo, yo hago lo que quiero. Desempeño la función como yo quiero. Trato al ciudadano como yo quiero. Le puedo cobrar al ciudadano cuando yo quiero. Puedo abusar de pronto de la buena fe de las personas pidiéndoles algún beneficio económico, alguna dádiva. Incluso en algunos sectores, aunque les parezca raro, a los que aún están escuchando, en los procesos de evaluación para el personal CAS de las personas que son jóvenes, se han dado casos de coimas, se han dado casos de hostigamiento sexual, se han dado casos de acoso, para todo eso. Porque solamente por una firma que diga, valido tu renovación de contrato. O doy el visto bueno para tu renovación de contrato para que sigas trabajando aquí. Porque eso es un abuso. Definitivamente que no se debería permitir la permanencia de esas personas en las entidades públicas. Esas personas no tienen espacio en el Estado, para nada. Por eso es que, pensando solamente en su beneficio personal, olvidan la finalidad pública por la cual están ellos sentados allí. El servicio que tienen que ofrecerle al Estado lo perdieron hace buen tiempo, hace buenos años. Solo se limitan a ir de 8 a 5, cobras un mes, como yo le digo, cobras puntual, el Estado te paga puntual, el Estado cumple contigo. La pregunta es, ¿tú estás cumpliendo con el Estado? ¿No? Para aquellos que van a ser futuros funcionarios públicos, la responsabilidad de trabajar con el Estado es grande. Trabajar es bonito, es cierto, pero tiene mucho que ver también con tu nivel de formación que tengas. No tanto académico, sino con tus valores que tengas por dentro. Eso es Jerry. Un consejo para todos, trabajemos bien, hagamos bien las cosas y salgamos tranquilos, respiremos el aire libre, tranquilos, sin que nada nos persiga. Jerry, terminé. Si es que hay alguna cosa más, me avisa, por favor, espero. Muchas gracias, ingeniero César. Le doy pase a mi compañera Elizabeth para el cierre. Vale, gracias. Buenas noches a todos. Antes de finalizar, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestro destacado ponente, César Vite Cardosa, por compartir con nosotros su conocimiento, experiencia y perspectiva inspiradora. Sin duda nos ha dejado valiosas reflexiones y herramientas que nos motivan a seguir aprendiendo y creciendo en este campo. Asimismo, de manera especial a la Universidad César Vallejo, institución que siempre se destaca por promover espacios de aprendizaje y desarrollo académico como este webinar, destacando su compromiso por la educación y la formación integral de sus estudiantes. No podemos dejar de mencionar el esfuerzo y dedicación de la profesora Nancy Trujillo Mariño, quien con su liderazgo y visión hizo posible la organización de este evento. Gracias por su constante apoyo y por fomentar estas iniciativas que enriquecen nuestra comunidad. Finalmente, a todos nuestros asistentes, gracias por su participación activa y su interés. Esperemos que este espacio haya sido de gran provecho y los invitamos a seguir conectados con futuras actividades que promuevan el conocimiento y la colaboración. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, estudiante. Gracias, ponente. Muchas gracias. Cuídense, jóvenes. Gracias. Gracias.